Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Jorge Luis Sierra. Déjeme abrir aquí mi presentación a toda la pantalla. Perfecto. Bueno, tenemos 2 horas para desarrollar esa presentación. Básicamente, lo que vamos a ver el día de hoy son las herramientas de Google para investigar corrupción. Eh, Mi nombre es Jorge Luis Sierra. Yo soy el director del Border Center for Journalists and Bloggers, que es una organización sin fines de lucro que tiene su sede en el sur de Texas, concretamente en la ciudad de Edinburgh, muy cerca de México, a 30 minutos de la frontera. Perdón. Bueno, su servidor es entrenador de herramientas de Google por parte de la Sociedad de Periodistas Profesionales de Estados Unidos. Soy miembro de esa organización y como tal damos una serie de entrenamiento en herramientas de Google para toda la comunidad periodística. En particular, como soy un integrante del equipo de entrenadores que habla español, entonces a mí me toca dar el entrenamiento a toda la comunidad latina en Estados Unidos. Y por esa razón es que estoy aquí, muy amable y felizmente invitado por la universidad y por Latino Media Summit para hacer esta presentación. Yo me dedico al periodismo de investigación, soy reportero y editor en reportajes de investigación. Estoy incursionando fuertemente en el trabajo de periodismo de datos, tecnologías de la información y también me he especializado en ciberseguridad, que es una de las herramientas que ahora son como más que indispensables, dada pues la sensibilidad de muchas de las investigaciones que estamos haciendo en estos momentos. Y como tal, bueno, también he desarrollado durante varios años el uso de herramientas digitales para investigar crimen y corrupción en varios países de América Latina, concretamente en Panamá, en México y en América Central. Y me ha tocado también pues, acompañar y dar cursos a colegas de Venezuela, Colombia y Ecuador y otros países de la región. Los temas de esta presentación son los siguientes. Vamos a comenzar con ver las herramientas de Google en el flujo editorial. A mí me gusta hacer esta presentación con ese enfoque porque no es el aprendizaje de las herramientas fuera de contexto, sino es ubicándolas en el contexto periodístico de a qué nos sirven nosotros, a qué nos sirven esas herramientas a nosotros y nosotras como periodistas de investigación o como periodistas que muchas veces no somos periodistas de investigación, pero somos periodistas que cubrimos la información diariamente. Las herramientas son muy, muy indispensables. Una vez ubicadas las herramientas en el flujo editorial, vamos a ver ya en concreto las herramientas de Google una por una, que yo pienso que son las herramientas indispensables para esta sesión. Y después vamos a ver una serie de recursos adicionales. Vamos a ver qué recursos hay para que ustedes puedan también tomar lecciones en línea. Vamos a ver ejemplos de cómo se utilizan las herramientas de Google para investigar corrupción y abusos graves a los derechos humanos. Y después, ojalá que nos alcance el tiempo, vamos a hacer ya una revisión mucho más abarcadora del periodismo de investigación, cómo nos vamos a compenetrar en la investigación de la corrupción y cómo al mismo tiempo esas herramientas nos van a permitir luchar contra la desinformación. Entonces, en resumen, son los temas de esta presentación. Ustedes me pueden hacer preguntas en cualquier momento. Si ustedes van anotando en el chat, yo encantadísimos de podérselas responder. Y cualquier cosa, bueno, estoy aquí a la orden, ¿verdad? Bueno, veamos entonces las herramientas de Google en el flujo editorial. Eso es lo que yo he aprendido junto con otros colegas periodistas. En ese caso, lo que voy a presentar aquí de inmediato en la siguiente lámina son cómo ve John Dinges, digamos, las diferencias de los estilos periodísticos que van desde la nota diaria hasta el periodismo de investigación. Es resultado de un taller de entrenamiento que organizamos en Chiapas para
periodistas de México y de Centroamérica en el año 2018. Y de acuerdo con John Dinges es un ilustre periodista de investigación estadounidense que cubrió buena parte de lo que fue, digamos, los golpes de Estado en América Latina y luego los conflictos armados en Centroamérica. Bueno, él distingue las noticias del día que nos ocupan de 2 a 6 horas exactamente en el día, en el momento, y que tenemos que enviar, ¿no? A la redacción para que sea publicada. Proceso editorial, pastor, si da tiempo suficiente y la nota está, digamos, bien fundamentada, el trabajo de verificación se puede agilizar, pero normalmente es una información que debe trabajarse entre 2 a 6 horas, ¿no? Muchos colegas tienen la asignación de cubrir 3, 4, 5 notas al día, lo cual hace un poco difícil llevarse más de 2 horas en cada nota. Entonces eso pues, ha afectado mucho digamos, el nivel de verificación o el nivel de precisión de la información y por lo tanto el nivel de calidad del producto periodístico cuando hay un exceso de trabajo y el periodista no tiene realmente, la periodista no tiene el tiempo de poder hacer la verificación. Por eso es que las herramientas de Google se van a involucrar de una manera tan eficiente si el periodista sabe dominarlas y las ejercita día con día, ¿no? La noticia del segundo día lleva un poco más por supuesto, de tiempo. Es cuando lo que le llamamos la breaking news o la noticia que se dio en el momento. La pregunta es ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? Y es una noticia que normalmente la vamos a dar el siguiente día con una profundidad mucho mayor, porque ya tuvimos poco más de 6 horas, casi 24 horas, como para poder investigar más el asunto, ¿no? Un atentado, una calamidad natural, un huracán, el impacto de un temblor, un evento social muy importante, una toma de posesión de un presidente, cualquier evento que requiera una revisión profunda, más a profundidad que la mera nota inmediata que se pueda producir, ¿no? Después ya viene un artículo de fondo, que ese material ya son normalmente crónicas o son entrevistas en donde el periodista cuenta qué fue lo que sucedió ahí, ¿no? ¿Cómo pasó? ¿Cuál fue el detalle, no? Ahora, recientemente, por ejemplo, estamos viendo crónicas de periodistas, de colegas de New York Times o de Washington Post, que están ya recuperando la crónica de algunos incidentes particulares que pasaron, por ejemplo, en el asalto de una multitud al Congreso de Estados Unidos en enero de este año, ¿no? Había historias que no se habían contado y llevó varios días y semanas a esos periodistas a hacer esa crónica, a lograr esas entrevistas. Es un trabajo mucho más elaborado. Como les digo, puede llevarse 3 a 6 días, semanas incluso, ya para sacar un reportaje, ¿no? En todo esto vamos a ver cómo se involucran las herramientas de Google. Y bueno, el reportaje de investigación que puede ocupar varios meses. Nosotros en La Frontera estamos haciendo reportajes de investigación que pueden durar en promedio 3 meses a 5 meses. Algunos se han llevado un poco más, cuando es un poco difícil conseguirse la documentación necesaria, vía la transparencia, temas así, pero no es una investigación que se pueda concluir en un día entero, ¿no? Entonces, viendo esta necesidad de rapidez y de profundidad y de precisión en los temas que nosotros necesitamos escribir, necesitamos investigar, necesitamos producir, es que se van ubicando las herramientas de Google, ¿no? En las notas del día y las notas del segundo día, yo creo que esas herramientas son las más indispensables, ¿no? Cómo hacer búsquedas en Google Search a través de operadores. No solamente buscando palabras, sino que buscando las palabras con operadores, que son los que nos van a dar una rapidez mucho mayor y nos van a ahorrar el tiempo de búsqueda.
que en la nota del día, pues eso es algo súper importante, ¿no? Mientras más rápido lleguemos a la información más precisa que estamos buscando, mucho mejor, ¿no? Sobre todo porque si bien la información de la nota del día viene del hecho que estamos cubriendo, del hecho que está sucediendo ahí, al momento de redactar siempre queremos verificar los nombres, queremos verificar los cargos, los lugares, queremos darle un poco más de contexto, sacar alguna estadística que nos quedó, no la pudimos conseguir en el mero momento, pero la podemos conseguir, digamos, una hora después, mientras vamos haciendo la nota. Y bueno, los operadores ahí son indispensables. La búsqueda de Google Image también se puede volver súper importante en ese momento porque ya nos ha tocado que las fuentes a veces dan información que no es precisa o dan fotografías que no corresponden a la realidad. Y bueno, aquí sí, para poder salir el día siguiente con una nota del día bien sólida, necesitamos herramientas que nos ayuden a verificar la información. Y Google Maps, bueno, es otra herramienta. Artículo de fondo, ya cuando uno se toma más de un día para hacer un trabajo, entonces ya empiezan a aparecer algunas herramientas como Google Scholar o Google Académico en español. Son diferentes, pero digamos, en esencia es la misma herramienta. Google Trends o Tendencias, el explorador de datos públicos y Google Drive, que son básicamente las herramientas que nos podrían permitir dar una profundidad mayor a la investigación. Y aquí ya aparece Google Drive, porque Google Drive sí nos va a permitir organizar todos los datos en archivos, carpetas, sobre todo porque tenemos que hacer un registro de todo, debido a que mientras más nos compenetremos, y sobre todo si estamos sacando temas de corrupción, tenemos que tener un respaldo de todas las notas y apuntes que vamos teniendo ahí. Eso es muy importante y lo vamos a ver después, más tarde, porque normalmente el periodista que se dedica a hacer investigación sobre corrupción tiene siempre el riesgo de recibir una demanda en contra de él, de ella o en contra del medio para el cual trabaja. Entonces, por esa razón, el Google Drive como un mecanismo de almacenamiento de información que pueda dar lugar a registrar todo lo que uno buscó durante la investigación se vuelve muy importante. Ahora, en el reportaje aparecen ya otras herramientas que ya más bien tienen que ver con el tratamiento de bases de datos y con visualización. Y en la investigación están ya todos los recursos ahí empleados, ¿no? Ya es cuando hacemos uso de todas las herramientas. En esta presentación no solamente les voy a dar las herramientas de Google, sino que también les voy a presentar otras herramientas que pueden acompañar su trabajo dependiendo de las necesidades que ustedes puedan tener en un momento particular. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, siéntanse en plena libertad. Eso, de pronto tienen alguna pregunta, tomen el micrófono y háganme la pregunta, ¿ok? Entonces, bueno, ya vamos a ver las herramientas de Google. Esa es una aproximación de ahora al proceso editorial, al flujo editorial, cómo las herramientas de Google van a ser muy importantes para definir la hipótesis de investigación. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Normalmente en la corrupción, en la investigación de corrupción, nosotros tenemos que averiguar cuál es el delito, cuál es la falta grave a la administración pública que ha cometido un funcionario público o que ha cometido, digamos, el propietario o la propietaria de una empresa, porque también hay corrupción empresarial. Entonces, la hipótesis es muy importante que la podamos definir desde el principio, ¿no? ¿Cuál es el delito que ha presuntamente cometido la persona y cómo lo cometió? Es decir, la persona fulana de tal, las evidencias indican que la persona fulana de tal cometió el delito de peculado o indica la posibilidad de que haya cometido el delito de peculado, puesto que esa persona involucró a sus familiares en una licitación pública que permitió que la contratación fuera a dar a una empresa de la cual el funcionario público forma parte, ¿no? Y después de ahí, bueno, empieza a haber ya todo un proceso de definición de la hipótesis y aquí es cuando las herramientas de Google empiezan a encontrar su lugar, ¿no?
En la hipótesis, cuando vamos a comprobar la hipótesis, nosotros siempre tenemos que investigar lo que favorece a la hipótesis y lo que niega la hipótesis. Eso es muy importante porque desde un principio tenemos que ver si realmente nuestra hipótesis es cierta o no, y si no es cierta, descartarla, o a lo mejor no es el ángulo preciso, no lo elegimos bien, y entonces, bueno, las herramientas de Google es cuando van encontrando su propio lugar, ¿no? Ahora, para cualquier periodista, sea de investigación o sea un periodista que se dedica a la cobertura de la nota del día, la verificación es lo más importante. La verificación es lo que nos da a nosotras y a nosotros la identidad profesional, porque, digamos, por el contrario, un reportero ciudadano o una reportera ciudadana puede transmitir información vía las redes sociales, vía su propio blog o su propia publicación incluso, pero normalmente los reporteros y las reporteras ciudadanas no tienen la formación profesional para verificar. Y las herramientas de Google creo que forman parte de ese cuerpo de herramientas de verificación profesional de la información que son indispensables en una era en la que predomina la desinformación o la disinformación, la mala información en el ambiente, ¿no? Y también nos ayuda a hacer ese balance de la historia, ¿no? Siempre tenemos que contar con la opinión de todos los involucrados o personas involucradas en la historia, ¿no? Porque es lo que nos va a permitir blindar la historia, ¿no? Hacer que la historia sea profesionalmente construida y sea esté muy blindada contra cualquier agresión legal que pueda sufrir la historia o la persona que la hizo, ¿no? Entonces, por esa razón, esas herramientas son súper importantes en la visualización de la información. Ahora voy a ver aquí las herramientas de Google, una por una. Eh, lo que vamos a ver en esta sesión son principalmente la búsqueda avanzada de Google. Vamos a ver la búsqueda de imágenes como un mecanismo que nos va a permitir verificar la imagen gráfica. Vamos a analizar Google Scholar. Si ustedes están en Estados Unidos y están viendo Google Scholar, pueden ustedes ver dos áreas de investigación a través de la herramienta. Una es la investigación de todas aquellas investigaciones académicas con autores, y a veces los datos de los autores están también ahí, que nos van a permitir encontrar fuentes de información en el momento que estamos haciendo nuestra historia. Y por otra parte, Google Scholar también en Estados Unidos presenta un compendio de documentos judiciales en diferentes cortes federales, lo cual es muchas veces una ayuda extraordinaria porque presenta de manera gratuita mucha información que de otra manera tendríamos que buscar en herramientas un poco ya más especializadas como Pacer para buscar aquellos procesos de investigación sobre hechos de corrupción en Estados Unidos o que hayan ocurrido en otras partes del mundo, pero que estén siendo investigadas por una corte estadounidense a través del juicio, a través del proceso en las cortes, ¿no? Si tienen Google académico y están, por ejemplo, en México, en Guatemala, en Colombia, posiblemente no vean la parte judicial, pero sí van a ver la parte académica. Entonces, por eso es que ya en español, cuando uno está fuera de Estados Unidos, se llama Google Académico y no se llama Google Scholar, se llama Google Académico. Tendencia de Google es una herramienta que yo pienso que la han empleado muchos periodistas para hacer herramientas de SEO de sus sitios web, pero creo que a mí, desde mi punto de vista, me ha funcionado muy bien y creo que a otros y otras colegas también, para poder saber cuáles son los sentimientos y las búsquedas que está haciendo la gente. ¿Qué es lo que la gente está buscando en estos momentos en el mundo? Y ¿qué es lo que está buscando en mi país o qué está buscando en mi región, en mi estado? Incluso qué está buscando en mi zona metropolitana, ¿no? Entonces, como la gente usa Google para preguntar, para hacer preguntas, para investigar cosas, entonces el algoritmo de Google recoge todas las búsquedas y las pone en tendencias de Google en tiempo real. Entonces uno puede saber qué es lo que la gente está buscando y de alguna manera eso nos va a permitir ubicar al periodismo de nuevo en lo que es la agenda ciudadana, ¿no? Lo que nosotros a veces hemos perdido de vista, que el periodismo digamos, en cualquier parte del mundo, en realidad
obedece al interés público, obedece al interés de las personas que componen la sociedad, de las y los ciudadanos, y entonces encontrar qué están buscando las personas es de alguna manera reencontrarse con esa agenda ciudadana, ¿no? Por eso Tendencias de Google tiene esa particularidad que nos va a permitir acercarnos y de ahí nosotros podemos sacar temas, podemos sacar ángulos de noticias o de notas que nos ayuden en nuestra propia investigación. Los mapas van a ser súper importantes porque son de alguna manera, digamos, digamos, el reflejo digital del dónde, en las preguntas de qué, quién, cuándo, cómo y dónde y por qué de una información, ¿no? Los mapas de Google nos ayudan a explicar parte del dónde y parte del qué, y a veces nos ayudan a explicar el por qué, cuando la situación, digamos, geográfica particular ayuda al entendimiento del por qué ocurrió esa noticia, ¿no? Los mapas han sido muy, muy importantes en la investigación en temas de corrupción y vamos a ver por ahí algunos ejemplos. Bueno, esas son las herramientas de búsqueda avanzada. Nosotros y cualquier periodista de investigación usa los operadores, ¿no? No hace investigaciones en Google Search simple, sino que acota la búsqueda a través de operadores, ¿no? En ese caso, es un caso muy, muy sencillo, muy simple, que hay un colega que ha recibido la asignación de, ok, necesito que me averigües las características de un auto, de un vehículo que se llama Jaguar, porque sabemos que hay por ahí un narco o hay un funcionario, una persona que se acaba de comprar un Jaguar y no sabemos de qué dinero se lo compró, pero queremos saber más del vehículo, ¿no? Entonces, si buscamos velocidad del Jaguar, posiblemente nos aparezca la velocidad del animal, pero si le ponemos el signo de menos y animal y buscamos en un sitio particular con este comando que es site dos puntos y le damos el nombre del sitio web sin la www, entonces eso nos va a permitir encontrar la velocidad de un vehículo. Aquellos reportajes del New York Times que hablan de la velocidad del vehículo del Jaguar y no la velocidad del animal. Depende de lo que uno quiera buscar, ¿no? Puede ser que uno esté buscando un cierto tipo de archivo, como por ejemplo un PDF, un archivo de Excel, un archivo de Google Doc, un documento de Google o de Office. Eso se puede hacer con file type, dos puntos, que nos va a permitir llegar inmediatamente al archivo. Entonces, file type, dos puntos, XLS, es, por ejemplo, una herramienta muy importante cuando uno quiere sacar, por ejemplo, el presupuesto, cuánto se gastó una institución durante el año anterior, cuánto está programado para el año que viene, cuál es el gasto en educación, cuál es el gasto en salud, cuál es el gasto en COVID-19, cuál es el monto de las contrataciones, a quién se le han dado más contratos, todo eso que es ahorita algo que está muy, muy, muy en boga, investigar, digamos, el mal uso de los fondos públicos para resolver la crisis del coronavirus. A veces la información pública no viene en formato de XLS, sino que viene en formato PDF. Los datos están un poco más atrapados ahí, pero también uno debe de buscar en varios tipos de archivos, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, in title es cuando uno quiere saber la palabra específica en el encabezado de la información. Entonces pones in title y si uno busca la corrupción del presidente o la presidenta de tal país, uno busca entonces esas palabras generadoras en el título de la nota y uno puede encontrar ahí. Un poco más rápido, puede ser presupuesto de salud, AND es otro operador, OR es otro operador también, AND, México, puede ser Argentina, puede ser Colombia, Paraguay, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Y vamos a pedirlo, ok, yo quiero saber cuál es el presupuesto de salud en México, eh, quiero el archivo en XLS y quiero buscarlo en el sitio infobae.com.
Entonces, bueno, ahí va a aparecer alguna investigación, ¿no? Podemos preguntarle, ok, ¿qué ha pasado ahora en América Central con el flujo de inmigrantes que están siendo, bueno, están recorriendo todo, digamos, el trayecto desde Honduras, pasan por Guatemala, llegan a México y llegan hasta la frontera con Estados Unidos? ¿Cuántos retenes militares hay en el camino? ¿Cuántos había antes? ¿Cuántos hay ahora? Eso quizás sea de interés para nosotros porque nos permitiría investigar el uso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el control de la inmigración. Y esa información, si la pedimos por vía transparencia, puede tardar más de un mes. Pero si la buscamos y la conseguimos en la web, y si la información está, la podemos conseguir más rápido a través de operadores, ¿no? Bueno, eso que está aquí, que ustedes están viendo en la pantalla, que está un poco pequeño, se consigue si ustedes le dan clic a Google, dan google.com, buscan google.com y entran a google.com tal cual. Se van a ir en la parte inferior derecha, perdón, en la parte inferior derecha van a ver opciones de configuración y luego le dan clic, aparece una ventana también en la parte inferior derecha que dice, una de ellas, una de las opciones es búsqueda avanzada, le dan clic y entonces ya les presenta este cuadro en donde ustedes escriben en cada línea lo que ustedes están buscando. Quiero esas palabras, pero no quiero esas otras palabras. Quiero de tal fecha a tal fecha. Quiero en tal idioma, quiero en tal región. Lo que tú necesitas investigar. Entonces, ahí aquí están de alguna manera algunas guías para hacer eso, pero ese es básicamente, digamos, el formato para hacer una búsqueda avanzada de Google, ¿no? Si ustedes saben todos los operadores, entonces yo creo que no tendrían tanta necesidad en, en hacer esta búsqueda avanzada con ese formato. Pero si no tienen todos los operadores, pueden acudir allí y buscar la información. Déjenme ver si hay alguna pregunta en el chat. Dice aquí, ok, creo que estamos bien de preguntas. Entonces vamos a regresar a la presentación. Perfecto. Ahora, en el Google Académico, como yo les decía, tiene dos, bueno, en español, Google Académico tiene la búsqueda de los documentos que han investigado especialistas académicos en cualquier universidad del mundo. Puedes elegir cualquier idioma, puedes elegir cualquier palabra. Vaya, puedes hacer una investigación en aquellos artículos de investigación en la literatura académica. La versión en inglés te puede dar acceso a documentos judiciales y tú puedes hacer tus propias alertas y notificaciones. Vamos a ver enseguida, a jugar un poco con la computadora para ver cómo funciona esto, pero normalmente funciona así. Uno está investigando la gentrificación en la Ciudad de México, o está uno investigando, por ejemplo, este, la, la, eh, los albergues para inmigrantes en la frontera de México con Estados Unidos, o podemos estar investigando, por ejemplo, los ataques a la comunidad LGBT y otras minorías de las otras comunidades vulnerables en Cuba o en Venezuela o en algún otro país. Entonces, siempre hay investigaciones y cuando uno encuentra una investigación, uno encuentra al autor, Google Scholar o Google Académico, a veces, no siempre, pero muchas veces encuentra uno el correo electrónico de la persona que hizo esa investigación, encuentra uno su teléfono y uno puede enviarle un correo electrónico, puede uno hacer una llamada para hacerle más preguntas si es que su investigación da luces sobre nuestra propia investigación. Es una manera entonces de estar juntando información que han producido otras personas, otros especialistas que nos pueden servir a nosotros en nuestra propia investigación. Eh, algo un poco, digamos, de práctica personal es que yo acostumbro normalmente buscar temas en un día de la semana para que ya cuando empiece la otra semana yo ya esté preparado en temas.
Puedo estar investigando los temas que están ocurriendo en el momento, puedo estar ocurriendo temas, tratando de ver temas que van a ocurrir después. Y siempre estoy buscando expertos, siempre estoy buscando datos, y entonces estoy buscando información que la acomodo en carpetas de Google Drive, y luego las carpetas ya me dan lugar a poder hacer, digamos, seleccionar cuál es la carpeta más avanzada, y eso le va permitiendo al periodista ir encontrando información más fundamentada y no estar supeditado a la agenda que muchas veces marca el gobierno a través de las conferencias de prensa, ¿no? Hay 20 conferencias de prensa que ofrecen diferentes oficinas públicas, y uno tiene que elegir, pero uno al momento de elegir, en realidad uno no está eligiendo, están eligiendo ellos, que son las opciones que nos ponen a nosotros, ¿no? Entonces, con una búsqueda diferente, nosotros podemos estar eh, trazando nuestra propia agenda como periodistas. En Google Image, uno puede buscar las fotos en forma inversa. Es decir, así como uno busca palabras y cuando uno busca una palabra, normalmente Google Search te da ya rápidamente, en un primer vistazo, te da un mapa, te da la definición, te da un perfil. Buscas una persona, te da el perfil de inmediato que puedes encontrar en Wikipedia, y otra información. Y luego ya todos los links de la persona. Si buscas un lugar, también te da el mapa, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una fotografía, no? Y permíteme aquí hacerles referencia a un ejemplo concreto que vivimos nosotros en un diario de la frontera, cuando el gobernador de ese estado ha estado y había estado muy, muy confrontado con la prensa, confrontado con los medios, porque le habían estado sacando varias cosas de corrupción que tenía el gobernador. Y entonces una reportera estaba investigando acusaciones del personal médico que decía que el hospital no le brindaba las condiciones de seguridad para tratar a los enfermos de coronavirus en el hospital. Entonces, esa el periodista va con un abogado, que es el abogado de los, eh, de los médicos y enfermeras, y le enseña al reportero, le enseña una fotografía donde están unas pilas de cadáveres, que dice, es que se están apilando los cadáveres en el hospital, y miren, aquí está la prueba, aquí está la fotografía que me la dieron ellos mismos, ¿no? Las personas que estaban haciendo la protesta. Entonces, una pila de cadáveres del COVID-19 en un hospital público era una noticia extraordinaria. Y el periódico se fue con la noticia en portada, y al día siguiente el gobernador sacó en Twitter un cartel que decía que ese medio era un medio corrupto, que era un medio que no verificaba, que era un medio poco profesional, porque él había hecho la búsqueda y encontró con que la fotografía era de otro país, no era del país en donde estaba ubicado el periodista. Entonces, hubo ahí un proceso de malinformation, porque la información fue, aunque era correcta, era una información de otro lugar, que en el contexto era una desinformación, y se usó con fines de daño. Entonces, la búsqueda inversa es muy importante para cualquier persona que esté haciendo periodismo de investigación anticorrupción o periodismo de investigación en materia de derechos humanos. ¿Qué es lo que se hace? Es muy sencillo. Uno va, digamos, al símbolo de la cámara que está en Google Images, y ahí abre dos opciones. Una opción es pegar el link, el URL de la foto, si es que la vemos en Internet. Y la otra es que si tenemos la foto en un archivo electrónico en la computadora, uno nada más la sube, haga una búsqueda, y entonces te va a aparecer otros lugares donde la foto ha sido publicada también, o fotos similares han sido publicadas. Y eso te va a permitir entonces ubicar bien esa foto, si esa foto es verídica, si no es verídica, o si es verídica, pero no en ese contexto, ¿no? Pueden ustedes investigar ahí también en la búsqueda de imágenes en Google, si tú puedes usar la imagen para tu sitio web o no, si tiene derecho de autor. Puedes encontrarlas por tamaño, color, derechos de uso. Vaya, hay una gama de posibilidades muy amplia que da Google Images. Y aquí uno puede, pues, investigar
en las herramientas cuál es el tamaño, el color, las etiquetas para la reutilización de la fotografía. Y bueno, ustedes pueden probar con sus propias búsquedas, hacer un filtro de tamaño, color, derechos de uso, como ustedes quieran o como ustedes necesiten más bien en su investigación. Y eso nos permite a nosotros entonces buscar, ¿no? Ustedes pueden copiar, por ejemplo, pueden ver esa fotografía que está aquí normalmente en los talleres preguntamos de dónde es cuál es este puente. La gente ve el puente y pues, de inmediato dice es el Golden Gate de San Francisco. Y en realidad no, el puente es un puente que está en Lisboa, Portugal. Es muy parecido al Golden Gate, pero no es el Golden Gate. Entonces, esa búsqueda es lo que nos va a permitir entonces verificar la información gráfica que está por ahí, ¿no? El puente se llama 25 de abril, que está ubicado en Portugal, y eso es lo que hace la búsqueda inversa de Google, ¿no? Nos ofrece la fotografía, nos da la información de la fotografía, porque lo ubica entre todo el universo de información que tiene Google, saca esa información y entonces te dice en dónde ha sido publicada esa información. Está en una entrada de Wikipedia y por aquí está también en una página web sobre el propio puente 25 de abril en Lisboa, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo que sí nos permite a nosotros llegar hasta ahí. Eh, Vamos a ver ahora esta herramienta. Si me estoy yendo muy rápido, por favor, avísenme si tienen alguna pregunta, pónganla por favor en el chat y yo por aquí estaré al pendiente tratando de ver si hay preguntas. O, como les digo, tomen el micrófono. Bueno, esta herramienta, ya cuando estamos haciendo investigaciones de más largo aliento, nos va a permitir generar información de datos públicos de fuentes que ya son consideradas fuentes confiables porque los datos han sido absolutamente verificados por muchas instancias. Entonces Google permite que la herramienta o los datos puedan ser subidos. Son bases de datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de Eurostat y otros más que nos dan esta posibilidad, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, a ver si puedo visualizar aquí ese ejemplo. ¿Están viendo otra pantalla? Déjenme ver si están viendo otra pantalla. No. Entonces déjenme ver si puedo conectar entonces esta otra pantalla. No, no lo puedo hacer. Bueno, entonces lo que puedo hacer para conectarme, voy a desconectarme un poco de la presentación para ofrecer otra tabuladora. Aquí, Google Docs. Ok, aquí vamos a ver algunas herramientas. Hacer un repaso muy rápido de lo que hemos visto hasta ahora, pero dando ejemplos concretos. Y lo voy a presentar aquí. Déjenme ver si se ve bien. Ok. Entonces, bueno, Google Map aquí nos da, por ejemplo, nos puede permitir la comparación. Este es un barrio emergente en Miami, donde están llegando muchos inversionistas venezolanos, hay muchos negocios. Sospechamos que algunos de esos negocios pueden ser producto de robo de dinero público en otros países de América Latina. En particular, creemos que hay inversionistas de Venezuela aquí, pero nos ha permitido esta herramienta en Google Foros, Google Images, ver los cambios que ha habido en el tiempo, en el mismo lugar, ¿verdad? Nos va a permitir, bueno, observar los diferentes negocios, las diferentes ubicaciones de el crecimiento, la expansión de los negocios. Esta es, por ejemplo, una calle en la ciudad de Austin, Texas, la calle 4, el número 301 West, de la calle 4 en Texas. Y ustedes pueden ver aquí, hay una nueva construcción. Ese es el antes, es el después, y aquella nueva construcción. Entonces, va uno viendo el proceso. Cuando aparece en Google Pictures, aparece aquí en esta parte diferentes fechas. Uno puede ver
el proceso que siguió una calle o un lugar a través del tiempo, ¿no? Y nos va a permitir entonces hacer o usar por lo menos esas herramientas para ubicar los procesos urbanos en América Latina, en Estados Unidos o en América Latina. Los mapas nos van a permitir, digamos, como que un acercamiento a información, base de datos, que pueden ayudarnos a explicar fenómenos, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí es una visualización de datos sobre ataques a periodistas en Estados Unidos, ¿no? Uno puede pensar que en Estados Unidos no hay ataques a periodistas, sí hay ataques a periodistas, quizás son de una naturaleza diferente a como ocurren en México o como ocurren en Nicaragua o en Venezuela, pero también hay ataques a periodistas y eso es lo que nos ayuda a hacer precisamente Google Maps. Aquí es donde yo quería llegar a la parte del explorador de datos públicos para entonces mostrarles a ustedes información que es información que puede ayudar a comprendernos la realidad latinoamericana o la realidad incluso internacional, mundial, cualquier filtro que uno pueda o que uno quiera poner a esa información de una manera interactiva. Entonces, esa información que, por ejemplo, aquí está el nivel de expectativa de vida contra la tasa de fertilidad en diferentes países del mundo, ¿no? Entonces, cuando uno le da clic, uno puede ver cómo se mueve a través de los años, 74, 75, 76, cómo se mueve la tasa de natalidad y la expectativa de vida. Y aquí, por ejemplo, poco antes, aquí, vamos a verlo un poquito más grande, si se puede. Aquí está. Uno puede ver aquí, por ejemplo, que la expectativa de vida, ok, va subiendo, porque mientras más se vaya a la derecha, más va aumentando la expectativa de vida. Y todos los puntos tienden a bajar, porque va bajando también la tasa de natalidad o la tasa de fertilidad más bien, como aquí está escrito, y va también aumentando la tasa de la expectativa de vida. Pero hay momentos en los que, digamos, en esta base de datos uno puede ver que hay cosas que se disparan como esta, por ejemplo, aquí a la izquierda de la pantalla, donde hay una tasa de fertilidad de 5.5 y la expectativa de vida son menos de 20 años, ¿no? Entonces, aquí debe de estar pasando una crisis humanitaria de grandes dimensiones, ¿no? Que no la podremos visualizar o no la podemos encontrar si no comparamos muchas tasas de muchos países al mismo tiempo a través de una herramienta como esta, ¿no? Obviamente que esa situación digamos, fue mejorando porque iba aumentando la tasa de fertilidad al mismo tiempo que iba aumentando, digamos, la expectativa de vida. Y aquí pueden ver, luego ya después va bajando la fertilidad y va aumentando también la expectativa de vida hasta que se va un poco como unificando hacia el final, ¿no? Esos son los datos que uno puede encontrar aquí en este explorador. Eso es, por ejemplo, la tasa de fertilidad en América Latina y en el Caribe a través de diferentes países. Uno puede ver aquí, por ejemplo, los países. Eso es un código que tiene el explorador y uno puede copiar el código y pegarlo en su sitio web. Así que pueden ustedes ver cuál fue, digamos, el movimiento de la tasa de fertilidad entre 1960 y 2017, ¿no? Va bajando y algunos países van cambiando de lugar, como ustedes pueden observar aquí. Ahí está, es un poco el movimiento, ¿no? Bueno, esos son, digamos, ahorita no me iría para acá, voy a regresar a la presentación. Un segundo. Bueno, esas son parte de las herramientas que nosotros como periodistas estamos utilizando todos los días para hacer nuestras investigaciones o para poder entrenar a otros periodistas a buscar esa información y usar también sus propios datos, ¿no? Voy entonces a irme a la presentación de nuevo. A ver, aquí hay una pregunta que dice Marina Campuzano, dice, el explorador de datos públicos permite agregar datos
o es solo en base a lo que hay publicado? Tengo entendido, Marina, que sí puedes agregar tus propios datos siempre y cuando estén en el formato que pide el explorador. Básicamente, necesitas poner tus datos en un formato adecuado y tú puedes subir tus propios datos, visualizarlos y luego copiar el iframe y pegarlo en tu sitio web. O sea que sí se puede hacer lo que tú dices. Sí, sí es posible. Vamos entonces ahora a la presentación. De nada, Marina. Entonces, bueno, en este explorador de datos públicos vamos a encontrar datos ya investigados, o si uno tiene datos, como preguntaba Marina, uno puede subir sus propios datos, ¿no? Vamos a ver las tendencias de Google, que me parece aquí también que es una forma fascinante de ver cómo está funcionando, digamos, el Internet a nivel global a través de búsquedas en el dispositivo de búsqueda de Google. Como Google es el dispositivo que más se usa en el mundo, eh, casi la mayor parte de las búsquedas las vamos a encontrar ahí. No es el único mecanismo, no es la única plataforma de búsqueda de información, ¿no? Hay otras, está Google Yahoo, está Bing, están otros buscadores, pero Google es de alguna manera la que más predomina a nivel internacional. Y entonces toda la información de la búsqueda va a un algoritmo y se presenta de manera en tiempo real en la ascendencia de Google. Y ahí uno puede buscar historias en tiempo real o puede uno fundamentar, ayudar a conseguir información que nos guíe de qué es lo que la gente realmente está buscando en estos momentos, ¿no? El equipo de tendencias de Google Trends nos presenta algunos features que son datos que están ahí. Si uno entra, por ejemplo, a googletrends.com, trends.google.com, yo ayer entré y estaba viendo información de COVID-19, porque la gente está volcada en la información de COVID-19, está buscando vacunas, está buscando la segunda vacuna, está buscando los diferentes tipos de vacuna. Ahorita la gente está realmente muy metida en el tema del coronavirus, así que el coronavirus es algo que está ubicando a todo el mundo, pero no es lo único que la gente está investigando en estos momentos, ¿no? Hay otras cosas que la gente también le están preocupando y son principalmente cosas económicas, ¿no? En los mapas, yo he estado utilizando mapas, aquí son las diferentes herramientas que tiene Google, o sea, Google Maps, My Maps, está Google Earth, el Street View, y bueno, los mailing lists, que es, digamos, una visualización de grandes eventos geográficos que hay en el mundo, ¿no? El incendio en la costa oeste de California, de Estados Unidos, la entrada de un huracán en el Caribe y cómo impactó a todo el Caribe, cómo impactó a Estados Unidos, al Golfo de México. Grandes acontecimientos son registrados vía satélite, y las fotos satelitales entonces se colocan en las herramientas de Google y uno puede verlas a través de las propias herramientas y uno puede usar esa información para informar al público acerca de lo que está pasando, ¿no? En los Google de Maps aparece la visión de cómo estaba antes, pero me parece que aquí en este de g.co diagonal media alerts es donde ustedes pueden encontrar los recursos geológicos, geográficos tomados con fotos satelitales, incluyen su correo electrónico. Perdón, es por ahí el reloj. Entonces, pueden suscribirse ahí para que lleguen las alertas. Vamos a ver un poco de Google Maps aquí. Vamos a ver Maps para que ustedes vean cómo funciona eso y que podamos entonces. Me está dando vamos a ver aquí. Vamos a buscar un poco en Bogotá, Colombia. Ahora voy a irme a esa pantalla, un segundito.
Aquí está, ok. Ok, esa es la calle de Bogotá. Bueno, esa es la ciudad de Bogotá. Aquí está, ese es el mapa, entonces, de la ciudad. Y si uno da clic, aquí abajo a la derecha, hay la figura de una personita que se llama el Street View. Imagínense, si uno le da clic ahí, va a aparecer entonces todo eso que está en azul, que ustedes están viendo. Dejen verificar si lo están viendo. Ajá. Todo eso que está en azul son, digamos, los lugares donde ha pasado un vehículo de Google tomando fotografías. Entonces, todos esos lugares son buscables, ¿no? Uno puede levantar el muñequito aquí, jalarlo y dejarlo en un lugar específico. Entonces, la imagen nos va a dar una visualización ahí. Entonces, eso es una calle, es el Troncal de las Américas en Bogotá, y tiene aquí una particularidad. Tiene un reloj que nos va a permitir entonces aquí ver diferentes momentos eh, de esta fotografía. Aquí estamos viendo 2012, aquí estamos viendo 2013, agosto. Bueno, parece que no hay demasiados cambios aquí. Bueno, Bogotá es una ciudad muy antigua, muy sólida, pero si uno va, por ejemplo, a otros barrios, quizá uno encuentre diferencias muy significativas a través de los años, ¿no? Pero esa es la forma en la que uno puede buscar en Google Maps digamos, alguna parte de la ciudad que nos dé entonces idea de que algo ha cambiado en la ciudad, ¿no? Cuando la información es, ¿en qué momento a mí me ha servido esto para investigar? Por ejemplo, me sirvió para investigar, había una casa de un integrante de Guerreros Unidos, un cartel de las drogas mexicano que tuvo que ver con la desaparición de 43 estudiantes de una normal, de una escuela normal en la ciudad de Ayotzinapa, en México. Y el cartel de Guerreros Unidos tenía una base en Chicago y había un juicio en Chicago. Y los investigadores de la DEA habían sacado los domicilios de algunos de los integrantes de la banda de los Guerreros Unidos. Y también mencionaban, digamos, los archivos judiciales mencionaban vehículos de los integrantes de esa pandilla o de esa banda en Chicago. Entonces yo vi la dirección ahí y la busqué en Google Maps y encontré la dirección exacta con una fotografía de uno de los carros ahí ubicados, ¿no? Entonces uno, uno puede buscar ahí información de interés para el público. Uno puede tomar esa fotografía, ponerla en el sitio web. Obviamente hay que darle crédito a Google, pero sí nos va a permitir emplear un recurso gráfico para ayudarle a las personas que leen nuestra información a que la comprendan más, ¿no? Si uno puede ver, ok, detuvieron al ex gobernador César Duarte de Chihuahua por un tema de corrupción en la ciudad de Miami, y en un lote de carros. Entonces uno puede ver el momento, no el momento, sino el lugar en donde lo detuvieron y presentarlo en el medio. Entonces esa es la forma en la que uno puede utilizar las herramientas de Google Maps. Hay también aquí, digamos, si uno ve en My Maps, My Google Maps, esa es la información que uno puede ubicar aquí. Aquí déjenme presentarles, por ejemplo, cómo es que, por ejemplo, la información sobre los ataques terroristas en Estados Unidos, que esa información, bueno, es una información que está en la base de datos. Yo la subí a Google Maps, hice la visualización. Entonces aquí tengo por categorías, ¿no? Puedo decir, bueno, cuántos arrestos ha habido, cuántas detenciones en la frontera, en qué lugar, qué es lo que ha pasado. Entonces Google Maps aquí permite en My Maps crear mapas con información. Uno puede hacer el mapa y entonces aquí hay como una información que el público puede investigar y puede encontrar más y más información, ¿no? Eso, hay muchos medios ahora en Estados Unidos que están utilizando ese recurso para presentar la información diferente a los lectores y que pueda ayudarles a entender qué está pasando.
Así como este mapa, hay otros que he utilizado aquí. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, esa es una encuesta de Google de seguridad digital que hice en México. Y aquí me parece que no aparece la base de datos que yo empleé. Pero bueno, uno puede ir creando aquí, digamos, el tipo de... aquí hay, por ejemplo, aquí una búsqueda de un lugar a otro en Washington. Uno puede trazar la ruta, pueden saber más o menos los diferentes lugares donde uno puede estar manejando y cuánto tiempo puede tardar de un lugar a otro. Todo eso lo puedes utilizar como una forma muy particular de a ver, aquí hay una pregunta. Dice Karen Corredor, dice, ¿esas visualizaciones de datos se pueden incluir en blogs, por ejemplo? ¿Hay costos para su uso? Si te refieres a las visualizaciones del explorador, no. No hay ningún costo y deje ver si... segundo. Vamos a ver si trata. Perdón por la forma en la que estoy escribiendo aquí. Por la posición de la computadora no me es muy cómodo, pero aquí vamos a estar ok. Vamos a ver esta base de datos que acabamos de ver para resolver tu pregunta. Aquí podemos ver esta base de datos que fue las que yo le mostré en diferentes formatos. Este es, por ejemplo, en un formato, en una línea del tiempo, es la tasa de fertilidad. Aquí hay un formato creo que es la única forma en la que me está presentando aquí. Ok. Aquí es donde uno puede elegir qué parte de uno puede averiguar. Por ejemplo, América Latina, aquí está la comparación de las tasas de fertilidad en América Latina comparada contra la tasa de fertilidad del mundo. Uno lo puede comparar, por ejemplo, contra América del Norte y puede uno ver entonces los cambios. Hay una baja en la fertilidad a nivel global. La tendencia está aquí, pero la tendencia ha sido más pronunciada en América Latina y aún más pronunciada en América del Norte. Ahora vamos a ver el Asia del Sur. Aquí pueden ver entonces que hay un comportamiento diferente de eso. Todo esto se puede ver aquí. Deja ver dónde está la herramienta para compartir. Aquí está. Ok. Entonces, para resolver tu pregunta, tú puedes copiar ese vínculo, mandarlo por email, o bien puedes copiar ese iframe, lo copias y lo pegas entonces en tu sitio web. Y de esa manera ya puedes tú meter información en tu sitio web. Esa es la forma en la que se hace y no tiene ningún costo. ¿Okay? Y aparece ya como una visualización de Google, no tienes tampoco que pasar por el trabajo de poner un pie de foto que diga, bueno, ese es un documento obtenido por Google, porque ya lo da de manera automática, ¿no? Es de alguna manera lo que yo hice con la presentación que les puse antes de eso. Espero que haya respondido tu pregunta, Karen. Voy a regresar a la presentación. De nada, encantado. Voy a estar entonces viendo, me voy a dar vueltas para, para la presentación. Entonces estoy aquí. Ok, ahora voy de nuevo a la presentación. Ok, entonces estamos viendo las herramientas de Google en relación con la ubicación geográfica de la información, ¿no? Bueno, esas son las herramientas básicas de Google. Yo quería hacerles una presentación de las herramientas básicas, pero también quería presentarles algunos recursos adicionales que estoy seguro que a ustedes les van a interesar, sobre todo si manejan periodismo de datos o manejan también otras herramientas un poco más complejas. Pero esta herramienta que se llama Dataset Search en Google
nos permite buscar base de datos, ¿no? Ese es un compendio de base de datos digamos, a nivel global, ¿no? Uno puede buscar bases de datos de múltiples países o de varias situaciones humanitarias. Vaya, esto es una herramienta, me parece que cualquier periodista es una herramienta básica, ¿no? Podemos buscar bases de datos en esta herramienta, ¿no? Y aquí les puse el vínculo para que ustedes sepan que esto existe y que está disponible para ustedes, ¿no? Hay también una manera de minar datos en Google Sheets a través de una fórmula. Está uno revisando constantemente información sobre aspectos como, por ejemplo, demografía, ¿no? Este ejemplo que está aquí es un asunto demográfico. Vamos a ver un ejemplo y lo voy a mostrar aquí. Voy a irme a esta otra presentación. Un segundo. Ok. Eso es la base de datos sobre la demografía en Argentina, el país de Argentina. Entonces, eso que ustedes ven aquí es, bueno, información sacada de un sitio web, y aquí ustedes lo pueden ver. Déjenme ver si puedo yo aumentar aquí a 150. Ok, ya está aquí. Entonces, si ustedes usan la fórmula que yo les presenté en la lámina anterior, y la fórmula está aquí, es igual como ocurre en cualquier fórmula de Excel. Tienen que empezar por poner igual. Ponen lo que ustedes quieren buscar. A veces quieren buscar una suma, un promedio, o quieren una multiplicación, una división. En este caso es importar código HTML. Después ustedes import HTML, abren un paréntesis y abren comillas dentro del paréntesis y pegan ustedes el vínculo del sitio web del que ustedes quieren buscar. Cierran las comillas, ponen una coma, abren otra vez comillas y ponen table, porque ustedes quieren una base de datos específica que está ahí, ¿no? Cierran comillas, coma, y ponen el número de la tabla que ustedes quieren. En este caso, ustedes colocan 1, les van a minar los datos de ese sitio web y los van a tener aquí en una captura de Google Sheet. Vimos la número 1, ¿no? Toda la fórmula está en la célula A1. Ahí está toda la fórmula, ¿no? Si le das clic a la célula A1, y entonces te va a marcar, vamos a ver la número 2. Aquí ya está el año y la población en Argentina y los cambios porcentuales acumulados. Entonces, aquí ustedes pueden ver el ritmo. Ese es el ritmo porcentual. Entonces, de 1650 se calculaba que esa era la población de Argentina. Es por siglos, ¿verdad? Está avanzando aquí, y entonces están dándose cuenta de cuánto iba creciendo la población hasta llegar en el año 2020 a 45 millones, ¿no? Bueno, esa información puede ir cambiando de acuerdo con lo que ustedes están viendo ahí, y es una manera en la que ustedes pueden visualizar los datos y tenerlos. Una vez que ya tienen ustedes aquí en su fórmula lo que ustedes quieren, en este caso habíamos puesto la tabla número 4, entonces ustedes le pueden dar nombre a esto, lo pueden guardar, lo pueden bajar como un archivo de Excel, y ya lo pueden tener en su computadora, y esa es la forma en la que ustedes pueden minar información de una manera muy rápida cuando ustedes la ven en Internet. Pueden jalar esa información y pueden entonces analizarla, construir otra base de datos, etcétera, ¿no? Esa es una herramienta que podría ser para ustedes muy, muy apropiada, y es sencilla de usar también. Se la recomiendo ampliamente. Vamos a ver si hay alguna pregunta. No hay, ok. Voy a seguirme otra vez con la presentación. Permítame entonces una pequeña interrupción para irme de nuevo a la presentación. Bueno, ok. Estamos aquí. Bueno, eso que está ahí es la fórmula para minar los datos con Google Sheets. Y ya les di un ejemplo.
Ahora, vamos a ver cómo visualizar datos con Flourish. Flourish ya tiene templates preestablecidos, así que, bueno, hay muchos templates en Flourish y uno puede de pronto elegir uno de ellos, ¿no? Depende de cuál sea el template que más lo necesites. Entonces, eliges un template, creas un archivo parecido al template. Tú ves un template y tú ves las columnas y ves las filas. Entonces vas a hacer un archivo similar a lo que tú estás viendo en Flourish en formato CSV. Entonces, un CSV, perdón, CSV. Una vez que lo tienes, lo subes y reemplazas la base de datos que está ahí en Flourish por la nueva tuya. Ya tienes un archivo propio ahí, ya tienes una visualización propia. Entonces, puedes editar los datos que tú tienes ahí mismo en Flourish y vamos a ver un ejemplo. Aquí permítame de nuevo cambiarme a este ejemplo. Ese ejemplo que yo lo voy a presentar ahorita es una base de datos que se hizo en un reportaje que presentamos. No tiene mucho que hicimos este reportaje. Ok, aquí está. Es un reportaje sobre el, el Instituto de Transparencia de la Información en el estado de Coahuila, en México. Las reporteras fueron 3 reporteras las que hicieron ese reportaje. Se hicieron a investigar las peticiones, los recursos de amparo, o sí, los recursos que habían puesto personas en el estado de Coahuila, porque la autoridad obligada de dar esa información no les había entregado la información que la gente necesitaba. Entonces, ellas en su análisis descubrieron que aquella información que era pública, que el gobierno estaba obligado a entregar, que no estaba siendo entregada, estaba relacionada principalmente con 2 temas. Un tema eran las desapariciones, porque ese es un asunto muy grave que ocurrió en Coahuila, que sigue existiendo. Hay ahorita muchos grupos de búsqueda de personas desaparecidas. Hay un proceso de búsqueda en los panteones, en las fosas comunes, para identificar a las personas. Eso ha sido todo un tema en el norte de México. Y el otro tema que estaba en Coahuila que originaba que el gobierno no quisiera entregar datos era la megadeuda de Coahuila, que fue una megadeuda que, en la cual se metió el Estado el gobierno estatal, y todo ese dinero, a donde fue a parar, fue a parar a las cuentas bancarias de los funcionarios públicos de esas administraciones. Esos eran los temas que los gobiernos no querían que la gente supiera. Entonces, las reporteras hicieron este recurso de esta base de datos y bueno, eso permitió que la gente pudiera investigar qué consejero había recibido el recurso de queja y qué respuesta había recibido la persona, ¿no? Había una confirmación, había una revocación, etcétera, y presentaron información hasta en 122 páginas de esa base de datos. Entonces, eso se presentó en el reportaje que publicamos como una parte adicional que la gente podía buscar, ¿no? Entonces, uno podía buscar por año. Yo quería saber aquí, por ejemplo, cuáles eran los recursos de revisión del año 2014. Entonces, ya la base de datos me arrojaba esto, o la base de datos del 2016, y aquí me lo arrojaba, ¿no? Eso es Flourish. Entonces, la herramienta permite entonces visualizar datos. Hay digamos, como que muchas formas. Déjame ver si yo les puedo demostrar aquí otras visualizaciones. Bueno, eso es, por ejemplo, una visualización que les puedo mostrar, ¿no? Eso me parece que son, digamos, como las ventas que hay, dependiendo de cada digamos, género creo que son películas, y son las ganancias a nivel mundial. Entonces, aquí pueden ver los datos. Pueden ver las películas, el género, el estudio que la hizo, el score de la audiencia, lo que le llaman aquí profitability, cuál es la calificación del público, y pueden ver entonces las ganancias mundiales en qué año, ¿no? Entonces, aquí tienen una base de datos
ustedes. Y ustedes pueden bajar esa base de datos y entonces decir, bueno, yo voy a hacer lo mismo, pero voy a ver qué pasó con, digamos, el cine colombiano. Y quiero ver la profitability, y quiero ver cuánto fue la ganancia nacional o incluso la ganancia mundial de los cines, de las películas de reciente creación en Colombia o en México, ¿no? O en Cuba. Entonces, si tengo los datos, los puedo visualizar aquí, subo mi base de datos, aquí hay un recurso para subir, entonces elijo la base de datos y la subo, y entonces me va a reemplazar esa base de datos, y entonces yo puedo ver aquí en un preview cómo está visualizado, y aquí está visualizado dependiendo, eso es, digamos, la organización que más dinero generó, perdón, fue Disney Company, con animaciones y con comedias, ¿no? Warner Bros. También fue comedia, romance y fantasía. Y luego ya vinieron algunas más pequeñas como Sony, como Fox, con comedias, 20th Century Fox. Esas son, digamos, formas en que uno puede visualizar la información de una manera muy sencilla, ¿no? E igual, como la pregunta anterior, cuando uno exporta y publica, como fue el caso, por ejemplo, de la información que nos publicamos aquí, aquí uno exporta y publica y al momento de darle un clic aquí, uno puede ver aquí el código para publicar. Copia este código y entonces lo sube uno al sitio web y listo, ya tenemos ahí, digamos, la base de datos acompañando el reportaje. Esa es la forma en la que nosotros utilizamos Flourish para reportajes que hemos sacado recientemente en la frontera norte. Vamos a ver aquí si hay algunas preguntas. No vemos más preguntas. Ok. Bueno, voy a seguirme con la presentación. Hay otras cosas que yo les quiero mostrar que me parece que son fundamentales también. Bueno, ese es Flourish. Obviamente estamos dando como que un avance muy rápido por muchas herramientas, no estamos pensando en una, también podemos de pronto hacer talleres sobre una sola herramienta. Bellingcat es un recurso, ya no es Google, ya es un recurso, básicamente lo que le llaman, Bellingcat es un recurso de inteligencia con base en datos abiertos, que es inteligencia de fuentes abiertas, ¿no? Y Bellingcat es un procedimiento, es un método de investigación que se ha dedicado principalmente a la búsqueda de información sobre casos muy graves de abusos a los derechos humanos, y también uno puede ver casos muy graves de corrupción. Entonces, Bellingcat es como toda una escuela, ¿no? Es una escuela de búsqueda. Algunas personas que son, conozco a una abogada que fue la persona que estuvo involucrada en la investigación forense, le llamamos así, eh, datos forenses de muchos crímenes de guerra en diferentes partes del mundo. Está ahorita ubicada ahí en México. Hay un toolkit que yo les agregué aquí. Este toolkit, más tarde te lo voy a pasar un archivo donde están todas las herramientas. Ese toolkit permite entonces irnos a un conjunto de herramientas. Eso es una traducción que yo hice del Bellingcat. Se lo voy a presentar aquí. Denme un segundo para presentarles la copia traducida del toolkit. Y bueno, ese es el kit de herramientas. Aquí están, pues, los diferentes recursos ya visualizados, pero luego va tema por tema, ¿no? Obviamente Google es una parte de esto. Hay muchos otros recursos que existen y que cuando uno se dedica a hacer una investigación de ese tipo, uno tiene que utilizar todos los recursos disponibles, ¿no? No solamente Google, ¿no? Claro, yo soy entrenador de herramientas de Google, ¿no? Y estoy aquí porque formo parte del equipo de SPJ, pero creo que sería mi presentación muy incompleta si no les presentara yo que esas herramientas que existen son realmente muy útiles. Hay muchos otros recursos que ustedes pueden utilizar para hacer sus investigaciones. Los recursos de mapa son muy grandes, como pueden ver. Hay también recursos como para poder
ver imágenes satelitales. Pueden aquí ver, también hay herramientas para sacar los metadatos de las fotografías o los metadatos de los videos, porque a veces eso es muy importante de saberlo. Cuándo se tomó una fotografía, en qué momento se tomó, todos los datos que van a ayudar a la investigación, sobre todo si son evidencia de corrupción o son evidencia de un abuso de derechos humanos. Y aquí hay algunos tips, herramientas para hacer una búsqueda de redes sociales, ¿no? Cómo poder investigar perfiles en Facebook, cómo encontrar publicaciones en Facebook, cómo analizar perfiles y páginas de Facebook también, búsqueda de gráficos, estar buscando nombre de personas, eh, a personas por su nombre, su correo electrónico, la forma en la que aparecen en la pantalla, su teléfono. Sí, hay muchas herramientas para Facebook, también hay para Instagram, para LinkedIn, Reddit, Skype, Snapchat, Tumblr, Twitter. Entonces, por herramientas yo creo que ustedes no deben de parar, ¿no? Tienen que tener una caja de herramientas súper a la mano y bueno, son tantas herramientas que realmente ustedes tienen que de pronto irlas investigando una por una, para ver cuál está funcionando. Hay también herramientas para visualizar vuelos, eh, en, en transportación naval, registro de aviones, etcétera. Es decir, y al final viene también, bueno, fecha y hora de lo que ocurre. De acuerdo con la foto o el video, ustedes pueden calcular la fecha y la hora dependiendo de la luz que están viendo en la fotografía. Pueden ver también, pueden investigar un poco más de información acerca de los websites, cuál es el IP del website, quién está detrás del website, cuál es la compañía que lo está sustentando. Sobre todo están investigando a compañías que tienen su propia web. Pueden también investigar a personas. Hay muchas personas que tienen su propia página de internet. Y bueno, en fin, Bellingcat es todo un conjunto de herramientas, ¿no? Y por ahí les voy a dar también el vínculo a las herramientas de Bellingcat para que ustedes puedan tenerlo y que puedan ustedes jugar un poco con la información y bueno, tenerlas como un recurso, ¿no? Open Corporates es también otra forma de buscar. Open Corporates es un compendio de datos empresariales, de datos corporativos de todo el mundo, en el que ustedes pueden ver información de las empresas de su propio país o si hay empresas multinacionales en su propio país. Aquí está la información que ustedes necesitan. Es una herramienta de código abierto, herramienta gratuita y permite que ustedes puedan está relacionada con esa presentación. Bueno, Open Corporates, podemos visualizar un poquito más tarde. Necesito un poco como cerrar esta llamada que entró aquí. Exponiendo lo visible es una herramienta de conjunto de herramientas, es otro kit de herramientas. Así como Bellingcat es un kit de herramientas, ¿no? Y un método de investigación forense. Open Corporates es una base de datos sobre corporaciones y exponiendo lo visible es otro kit de herramientas para precisamente es exponer lo que está invisible, ¿no? Exponer lo que otros quieren ocultar, que es el espíritu del periodismo de investigación. Y bueno, otros recursos que no son Google Image para buscar imágenes en reversa, imágenes en las redes sociales, verificar quiénes poseen los sitios web. Pero déjenme regresarme un poco a la parte de Open Corporate y de exponiendo lo invisible. Open Corporates es una página. Voy a irme a Open Corporates y a ver si puedo entonces cambiar a lo mejor a toda que se pueden ver ahora sí y me puedo ver con un poquito más de facilidad. Vamos a ver si puedo ver Open Corporates. Acá está. Déjenme nada más corroborar si lo están viendo.
No, no lo están viendo. Entonces déjenme ir solamente a la Chrome tab. Open Corporates, ¿ok? Aquí está ya. Entonces, ese es como dice aquí, tiene el registro de 196.561.238 compañías en todo el mundo. Uno puede ver aquí las jurisdicciones, ¿no? Están prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Entonces uno puede buscar compañías en la República Dominicana, compañías en Guatemala, compañías en Israel, compañías en Jamaica, compañías en México. Es una búsqueda muy importante. Vamos a ver Telmex para hacer una búsqueda en México. Y vamos a ver, aquí están los documentos de Telmex que están en Open Corporates. Y hay muchos documentos, ¿no? Está Teléfonos de México, SAB de CB, Telmex, o sea, Telmex International, SAB de CB, tiendas extra, y que son como compañías que están afiliadas al conglomerado de Telmex, ¿no? Aquí están cervezas del altiplano, Telmex, gastronomía avanzada, pastelerías, DCB, Carrito Telmex, Cinépolis, cadena comercial. Es decir, aquí hay muchísima información que ustedes pueden, cuando le dan clic a una compañía, ya les da aquí, digamos, los datos que ellos tienen y pueden ver aquí, por ejemplo, hay un vínculo para que vean todos los agrupamientos corporativos que están alrededor de esta organización, con los cuales me imagino que tiene alguna relación. Es cosa de investigar más. Pero simplemente es mostrarles que hay aquí un compendio para investigar empresas, ¿no? Cualquier empresa que ustedes quieran investigar, posiblemente esté aquí en esta herramienta que estamos nosotros viendo aquí. Déjenme seguir exponiendo aquí en Open Corporates. Bueno, Open Corporates entonces va a permitir que ustedes investiguen aquellas empresas que pudieran participar en un proceso de corrupción, ¿no? Un poco para seguir el hilo narrativo de esta presentación. Ahora me voy a ir a la presentación de Exponiendo lo Invisible y simplemente mostrarles que esto existe para que ustedes vean de qué se trata un poco y ustedes puedan acudir a este sitio web con un poco más de calma para encontrar aquellas herramientas que a ustedes les pueden servir. No necesariamente les van a servir todas. Acuérdense que dependiendo de la investigación es la herramienta que ustedes pueden utilizar. Siempre acuérdense que hay un flujo editorial, acuérdense que hay una hipótesis, que un caso concreto, y entonces ustedes tienen herramientas y que si tienen 300, 400 herramientas, ustedes van a seleccionar una o dos que son las más viables para ese proyecto, ¿no? Pero ya tienen herramientas ustedes, ¿no? Y esta sesión se trata de que ustedes conozcan las herramientas disponibles para investigar corrupción. Entonces, Exposing the Invisible me parece que tiene un recurso en español, a ver, es en español y en francés, no lo tienen en español. Déjame ver si hay aquí, no, me parece que no está en español. Y bueno, van aquí presentando, digamos, una serie de opciones para que ustedes puedan eventualmente, nos estamos viendo aquí, déjenme ir a Investigate. No está haciendo scroll down la pantalla. Perdonen que ahorita no puedo yo estar navegando tan fácilmente mi pantalla, pero bueno, simplemente quería mostrárselas y les voy a compartir el link para que ustedes la tengan también. Muchas gracias a Juan Bernardo por haber puesto el link de Open Corporates. Voy a darles a ustedes solo un link, entonces no se preocupen un poco por estar capturando la información que anda por ahí en la presentación. Voy a darles cada uno de los vínculos también. Ahora déjenme regresar a la presentación. Perdón por ese ir y venir por diferentes páginas.
Entonces, bueno, esto me voy a ir un poco más rápido porque son de alguna manera recursos que ustedes también creo que pueden beneficiarse. TinEye es similar a Google Image, nada más que la herramienta es diferente. Story Multisearch, que es un agregado a Chrome, no es un software que ustedes bajen, sino simplemente es un agregado a Chrome. Whois es cuando ustedes buscan aquí quién es quién en Internet. Entonces pueden ustedes encontrar el registro de Internet de cada dominio. Ya se los había mencionado antes. The Wayback Machine es una herramienta donde ustedes pueden encontrar información que a veces ya no está disponible en Internet. Lo que hace este recurso es que va tomando como capturas de pantalla de los diferentes sitios web y a lo largo de la historia. Entonces uno puede de pronto, si ustedes tienen el vínculo de Internet, pueden ir a archive.com. Déjenme ver cómo es exactamente. Archive.org. Ahorita déjenme ponerles el vínculo. Que es archive.org. Y en Archive ustedes pueden entonces hacer búsquedas de diferentes sitios web. Yo hace poco estoy buscando teos.com, que fue uno de los primeros sitios en línea de información que hubo en América Latina. No sabemos todavía si fue el primer sitio de información, porque también el Faro, el Faro es quizá el más antiguo, pero está por ahí las fechas en las que aparecieron el Faro y teos.com. Fueron fechas muy similares, ¿no? Que fueron en 1998 y luego de ahí ya fueron creciendo como sitios web. Fueron los primeros sitios web de noticias en América Latina. Yo trabajé en teos.com a partir de 1999 y era yo el jefe de la unidad de investigación de teos.com. Entonces aquí me aparecen algunas de las visualizaciones de, de los snapshots que tiene T2.com y déjenme simplemente mostrarles porque realmente es algo que es un poco nostálgico, pero así era Internet en esos años. Y, y bueno, creo que no me lo visualizó del todo bien. Entonces busco T2.com. Entonces me dio aquí dos fechas en 2021, no, esas fueron fechas, tengo que irme al año 2000. Si el año 2000 ya van a presentar aquí, por ejemplo, en marzo, tengo marzo 2 del año 2000, aquí está tratando de llamarle al sitio y vamos a ver si baja la información. Aquí está empezando a bajar la información y este es como se veía el sitio hace 21 años. Sí, está un poco inestable porque con toda esa información electrónica que, que el sitio está bajando, entonces es un poco inestable, pero si pueden encontrar, si buscan cosas del Faro del año 2000, la pueden encontrar acá. Entonces es un archivo de Internet que a nosotros como periodistas nos puede ser extremadamente útil. Entonces, bueno, se los dejo también para su conocimiento. Ok, y seguimos adelante con la presentación. Ok, eso son verificando páginas por fecha. Aquí hay un recurso que se llama SunCalc, que son las estimaciones de digamos, el lugar, la posición de la Tierra con respecto al Sol y cómo en diferentes hemisferios se puede proyectar la luz. Eso puede servir para estar viendo cuál es la ruta histórica de la luz y puede entonces uno comparar las imágenes de un evento con eso para saber un poco hacer averiguaciones sobre cuándo ocurrió exactamente qué acontecimiento. Aquí hay un debunker de cosas de video, de gráficas de video en Internet. Es también un agregado a Chrome. Y bueno, First Draft News es
es un recurso que ustedes tienen para poderse especializar en temas de búsqueda profesional. Mapas alternativos, Bing Maps, Yandex y Wikimapia. Y bueno, lecciones en línea, quería presentarles eso. Ese sitio web tiene varios recursos en español para poder investigar información, para poder verificar información, utilizar algunos recursos que son como un poco más de investigación más forense con respecto a fotografías y videos. Entonces tienen cursos de entrenamiento que pueden seguir ustedes y que pueden darles a ustedes como un poco más de oportunidad para especializarse en su oficio. Hay cursos en línea, hay los básicos de la verificación, por ejemplo, y hay también cursos para combatir la desinformación. Google tiene todo un conjunto de cursos en línea y ahora ustedes ya lo pueden tomar con su propio correo electrónico, pueden obtener un certificado de Google para sus diferentes herramientas. Aquí sí hay en español, aquí sí están los recursos en español y cada uno de los entrenamientos dura, aquí viene, bueno, por ejemplo, las herramientas de YouTube pueden llevarse cerca de, 17 minutos. Puede haber también un curso de seguridad que se lleve 24 minutos. Es decir, no están programados para personas que tienen para entrenarse y que pueden hacerlo en los pequeños espacios que va dejando el día o al final de la jornada. Se llegan a casa o tienen un momento disponible en la oficina del periódico, si están yendo a las oficinas para tomar un curso de media hora, ¿no? Entonces, mi recomendación es que ustedes vayan ahí. Ahora, yo quería presentarles esos ejemplos porque me parece que es fundamental que ustedes vean ya en la práctica cómo algunas organizaciones han utilizado todas las herramientas posibles. Entonces, el primer ejemplo que yo les quiero mostrar es este, que se llama Anatomía de un asesinato. Dura varios minutos. Déjenme ver si lo están viendo, permítanme un segundo. Ok. No lo vamos a ver todo, simplemente vamos a ver, quiero probar un poco para saber si ustedes lo pueden oír. Y si ustedes lo oyen, entonces lo presento todo completo. Entonces voy a darle aquí un clic para verlo y vamos a ver, ustedes me dicen si se oye o no se oye. These women and children. ¿Sí se oyó? Si pueden notar, yo lo escucho, se oye bien, perfecto. Entonces voy a presentar una parte de eso porque es un poco largo, son 11 minutos y me voy a ir a pantalla completa. Vamos a verlo. Are being led to their deaths. The soldiers accuse them of belonging to the jihadist group Boko Haram. In the final scene of this video, too graphic to show here, they're blindfolded, forced to the ground, and shot at close range 22 times. One of the women still has the baby strapped to her back. The video began to circulate on July 10th, 2018. Some claimed that this atrocity took place in Mali. Filmed in the far north of Cameroon, where government soldiers have been fighting Boko Haram since 2014. The government of Cameroon initially dismissed the video as fake news. A month later, they announced that 7 members of the military were under investigation. But there has still been no official admission that these killings were carried out on Cameroonian soil by government soldiers, and there is still no guarantee that anyone will be held to account. So how can we tell what really happened here? Over the next few minutes, we're going to follow these women and children on the short walk to the end of their lives, and to glean from this video the clues that tell us where this happened, when it happened, and who is responsible for this atrocity.
This looks like the kind of dusty, anonymous track that could be anywhere in the Sahel. But the first 40 seconds of the film capture a mountain range with a distinctive profile. We spent hours trying to match this range to the topography of northern Cameroon. And then, in late July, we received a tip-off from a Cameroonian source. Have you looked at the area near Zelevet? Close to the town of Zelevet, we found a match for the ridgeline. It places the scene on a dirt road just outside a village called Krawamafa. A few hundred meters away is the border with Nigeria. The video also reveals other details that can be matched precisely to what we see on the satellite imagery. This track, these buildings, and these trees. Putting all this evidence together, we can say with certainty that the killings took place here. Less than a kilometer away in Zelevet, we found this compound and identified it as a combat outpost used by the Cameroonian military in their fight against Boko Haram. We'll come back to this base later. Exactly when the killings took place is, at first sight, harder to say, but again, the video contains clues. This building is visible on satellite imagery, but only until February 2016. The murders must have happened before that date. Satellite images also capture this structure. The walls surrounding it are present in imagery dated March 2015, but had not yet been built in November 2014, giving us an earliest possible date for the atrocity. The video also reveals this footpath, a path that only appears in the hot, dry season between January and April. There are other, less obvious clues in the video. As they lead these women away, the soldiers, like moving sundials, cast shadows on the track. A simple mathematical formula tells us the angle of the sun in comparison to the horizon. We can also see what direction the light is coming from. When we add this data to our location, we can get a precise time frame for this event. The killings happened between March 20th and April 5th, 2015. We now know where this happened, and we know when it happened. But who are the men who murdered these women and children? In July, Issa Chiroma Bakari, Cameroon's Minister of Communication, insisted that the killers are not Cameroonian soldiers and presented what he claimed was irrefutable evidence from the video itself. The weapons, he said, are not those used by the Cameroonian army in this area of operation. But our analysis shows that one of these guns is a Serbian-made Zastava M21. It's rare in sub-Saharan Africa, but it is used by some divisions of the Cameroonian military. Bakari also claimed that a close examination of the video shows the soldiers wearing colorful forest-style camouflage. In the far north, he said, Cameroonian soldiers wear pale, desert-style fatigues. A closer look at the evidence reveals this. Cameroonian soldiers, seen here in a 2015 report by Channel 4 News, filmed in Zelevet, wearing darker, forest-style fatigues, similar to those seen in the video. Bueno, creo que ahorita con eso es, digamos, es suficiente como para poder ver cómo se utilizan aquí varias herramientas. La herramienta que yo vi que se utilizó más fue Google Earth para localizar, digamos, la cadena montañosa que había donde fue, digamos, ubicada esa atrocidad en Camerún. Y también, digamos, la herramienta que nos permite visualizar la posición de la Tierra con respecto al Sol y cómo en diferentes años y en diferentes épocas de un año
esa relación puede cambiar y puede originar sombras muy específicas en el lugar en donde está ocurriendo ese incidente. Entonces, son herramientas forenses que permitieron hacer un como debunk de la información, un análisis ya con otras herramientas que iban desglosando poco a poco las preguntas básicas, ¿no? De quién, cuándo, cómo, dónde ocurrió esa atrocidad. Esta que fue, digamos, una de los principales ejemplos de cómo se usan las herramientas de Google, pues se dio a través de la BBC de Londres, pero vamos a ver aquí un par de ejemplos de América Latina. Déjenme irme entonces a los ejemplos de la propia presentación. Denme nada más un segundo. Voy a irme aquí a la presentación con Facebook. Perdón. Ok, me salí de la pantalla completa. Ahora sí me voy. These women. Ok. Esos son acontecimientos en Colombia. Voy a irme a esta parte. Es algo muy parecido a lo que acabamos de ver, pero solamente que eso sí ocurre en América Latina. Ok. Y voy a presentar una parte del video también. Ese video dura menos. La noche del 9 de septiembre, la Policía Nacional disparó en 3 momentos distintos contra los manifestantes en el barrio Verbenal, al norte de Bogotá. Como ya lo han dicho varios medios, esos tiros acabaron con las vidas de Haider Fonseca, de 17 años, Andrés Felipe Rodríguez, de 23, y Cristian Camilo Hernández, de 26 años. 070 fue al barrio y reconstruyó la escena con más de 40 videos de fuentes abiertas y los testimonios de quienes estuvieron allí esa noche. Con la asesoría de Bellingcat, demostramos que la policía disparó al menos 94 veces contra los manifestantes. La manifestación, que comenzó hacia las 7 de la noche al frente del CAI, pronto se volvió una pelea a piedra. A las 7:30 la policía recibe los primeros refuerzos. En ese momento, como se ve aquí, los manifestantes acorralan a una policía que intenta llegar al CAI. Agentes de policía que están al otro lado de la escena lanzan lo que parece una granada de gas que ahuyenta a los manifestantes. El agente de policía logra escapar. Este video, registrado desde el Caño de Torca, muestra a un policía que dispara desde detrás del CAI directamente hacia los manifestantes. El sonido de los tiros coincide con este otro video grabado desde la calle 187. En menos de 2 minutos se escuchan al menos 31 disparos. El policía responde a las piedras de los manifestantes con tiros. El video también capta el fogonazo de uno de los primeros disparos. Hacia las 9:30 de la noche vuelven a sonar disparos. Primero se escucha un tiro. Le sigue una ráfaga de al menos 6 detonaciones seguidas. No está claro de dónde provienen, pero no parecen venir de los manifestantes que capta este video. Primero, porque no se ve el fogonazo de la bala en esa dirección. Y segundo, porque los manifestantes no reaccionan como si acabaran de escuchar un disparo cerca. Lo que sí es claro es que en ese momento cae un policía herido y se genera una conmoción. No encontramos el momento exacto en que la gente es impactado por una bala, como ha dicho la policía. Pero 25 segundos después, y casi como una respuesta, 2 agentes de policía salen del CAI y sin mediar palabra comienzan a disparar directamente contra los manifestantes. Por las detonaciones, es claro que los primeros 10 tiros provienen de 2 armas disparadas casi al mismo tiempo. Es la misma escena que muestran los policías disparando. .070 sincronizó esos disparos con los que también se escuchan en estos 2 videos grabados desde el Parque Verbenal. En el primero, los manifestantes huyen de las balas y se refugian en el parque.
El segundo registra unos pocos manifestantes que se quedan sobre la calle. Se protegen solo con una puerta que parece ser de lata. Se alcanza a reconocer a uno que viste una chaqueta azul y un gorro gris. Y a este, con una chaqueta azul más clara. Son Haider Fonseca y Andrés Felipe Rodríguez. Incluso se escucha el silbido de una de las balas, que indica que el proyectil pasó muy cerca de la cámara. En este momento, Haider recibe los disparos y cae al piso. Varios manifestantes corren a auxiliar a Haider, todavía en medio de la ráfaga de disparos. Aquí se ve a los dos jóvenes aún con vida tendidos en el parque. Ambos morirían después en hospitales de la ciudad. Justo al mismo tiempo, sobre la calle 187, los policías que aún están en la barricada empiezan su retirada. De un extintor para escudarse y caminar hacia atrás, donde están los demás policías. Allí ingresan a su compañero herido en una ambulancia. A diferencia de Haider y de Andrés Felipe, este policía sí sobrevivió. Cerca de las 9:42 de la noche, la policía sigue atrás, sobre la carrera 20. El CAI está solo. Algunos manifestantes regresan e intentan prenderle fuego, pero no lo logran. Pasa al menos un minuto cuando una persona que está grabando desde un segundo piso observa que las motos de la policía inician su regreso a la escena. Vuelven en motos disparando desde 2 cuadras atrás en lo que parece una actitud ofensiva y después de haber tenido algunos minutos para pensar su siguiente movimiento. Los pocos manifestantes que aún están en la calle corren a esconderse. Este es el tercer momento en el que la policía dispara. Se escuchan al menos 17 tiros. En menos de un minuto, la cámara enfoca a Cristian Camilo Hernández, sangrando en el piso. Varios videos registran el momento en que los manifestantes se acercan al cuerpo de Cristian y muestran el disparo que recibió en la cabeza. Un policía se acerca y le apunta a un manifestante que rodea a Cristian. Otros siguen tirando piedras hacia los manifestantes. Hacia las 9:50 de la noche, la hermana de Cristian llega al lugar. Se abalanza sobre el cuerpo, les reclaman los policías. Creo que ese video dura 6 minutos, pero vamos a interrumpirlo aquí. Es una demostración de cómo un grupo de periodistas puede darle sentido a un evento tan caótico como el que sucedió esa noche en las calles de Bogotá, y sobre todo puede darle un sentido a las afirmaciones de que fue la policía la que disparó la cantidad de tiros que el video registró en diferentes tomas, ¿no? Todos los videos fueron recogidos de las redes sociales, de cámaras de seguridad. Entonces lo que lograron esos periodistas fue reconstruir todo el acontecimiento con base simplemente en la observación de los videos, en la ubicación de los videos en el mapa y en una secuencia temporal del evento. Entonces eso sí demuestra como que un ejercicio ya muy avanzado de periodismo, que me parece que es el que necesitamos cuando nos estamos enfrentando a procesos tan complejos como puede ser la corrupción, como puede ser, digamos, el tema de los derechos humanos, como pueden ser los abusos graves que están ocurriendo en los países de América Latina en estos momentos. Déjenme entonces, aquí regresé al video, pero yo quería más bien regresar a la presentación. Denme un segundito. Ok, sí. Y aquí hay otro video, no lo vamos a presentar ahorita. Simplemente me gustaría hacer como un resumen más rápido sobre cómo todo esto se ubica en el periodismo de investigación. Nosotros estamos ubicando al periodismo de investigación como una forma en la que la periodista hace un trabajo propio, es decir, no es solamente aquellos documentos que nos filtraron, sino que es producto de una iniciativa y trabajo propios, como son los ejemplos que acabamos de ver, que nadie se los dio a la BBC, nadie se los dio a la organización en Colombia. Todos fueron trabajos hechos inéditos, nunca habían sido publicados, ¿no? Los temas son de importancia para las audiencias, es decir, hay un interés público muy grande en cada uno de los temas, ¿no?
Por eso es que los y las periodistas de investigación eligen temas que son de la más alta importancia pública para nuestro país, para nuestra propia comunidad, ¿no? Y la tercera característica es que hay personas que no desean que los asuntos investigados sean revelados por el reportero, por la reportera, por el medio. Esas tres condiciones hacen que que ocurra un reportaje de investigación. Parece como un pleonasmo, ¿no? Así, bueno, es que todo el periodismo es investigación, sí, es así, sí, sí es investigación, pero el periodismo de investigación es como una parte del periodismo que se dedica a cubrir esos tres ángulos de la información. Primero, iniciativa propia, el máximo interés público y sobre todo que haya sujetos que se opongan a la publicación de esa información. Hay ocasiones en que las y los periodistas tienen que desenterrar la información. Hay ocasiones en que la información está ahí a la vista de todos, pero nadie se ha detenido a analizarla con profundidad, ¿no? Otras opiniones sobre periodismo de investigación indican que se trata de recopilar y analizar de manera sistemática la información, como lo vimos en los ejemplos, ¿no? Eso llevado allá a una extrema maestría es lo que permite entonces develar grandes secretos, lo que permite develar como lo que los políticos o los empresarios corruptos quieren mantener oculto, ¿no? También puede revelar problemas y ofrecer soluciones, ¿no? Identificar las causas y ofrecer soluciones a esos problemas. Es otra de las características del periodismo de investigación. Otra es que, bueno, la historia puede revelar una corrupción, puede revisar la política pública, también puede explicar tendencias que ocurren en nuestra sociedad y que, bueno, que eso depende de materiales que nosotros hemos obtenido a través de la propia iniciativa. Todo eso son como las premisas del periodismo de investigación, que aquí se las voy a presentar todas juntas, ¿no? Temas de interés público, revela asuntos que otros u otras no quieren que sea público. Va más allá de la información oficial y busca información por iniciativa propia. Es una investigación a profundidad, no se limita con una primera investigación superficial de las cosas, va a profundidad, quiere conocerlo todo, quiere respuestas a todas las preguntas de qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Recopila y analiza información en forma sistemática, puede ser información en vía información digital, pueden ser fotos, pueden ser texto, pueden ser números, ¿no? Pueden ser cifras, pero sí el análisis tiene que ser sistemático, ¿no? Con ayuda de herramientas. Revela problemas, explora las causas y presenta soluciones, ¿no? Eso es una presentación que hizo una colega del Centro de Reportaje de Investigación en una conferencia a la cual acudí en 2019. Ella presentó aquí, digamos, como las preguntas que se hace ella cada vez que va a elegir una historia. Y me pareció como importante presentárselas a ustedes para que ustedes vean un poco que hay preguntas que uno puede hacerse en el momento de elegir la investigación, ¿no? Uno puede preguntarse, bueno, ¿puede uno exponer un problema escondido? ¿Puede uno cuantificar el problema? Es decir, ¿puede uno meterse al periodismo de datos o utilizar herramientas de datos para analizar el problema? ¿Puede uno encontrar un buen carácter? Es decir, el buen carácter en el periodismo de Estados Unidos se refiere al personaje, ¿no? Si puede uno encontrar el personaje que ejemplifica la historia que estamos investigando. Que si uno puede encontrar también rendición de cuentas, es decir, que si puede haber algo que haga que el funcionario o la funcionaria rinda cuentas sobre su comportamiento. Y sin historia, y eso es algo que también quisiera yo mencionar porque es muy importante, tengo 5 minutos más, es que la historia traiga un cambio positivo. Nosotros en el proyecto que se llama el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, en corto le llamamos el Border Hub, estamos haciendo periodismo de incidencia. No es que los reporteros y las reporteras se dediquen digamos, a lograr la incidencia en sus notas, sino que tenemos alianza con un grupo de la sociedad civil que una vez que se publica la historia, presentan una denuncia en los tribunales administrativos por violaciones graves a las leyes administrativas, a la administración pública,
y buscando que haya una consecuencia sobre las personas que se vieron involucradas en ese tema, ¿no? Y tuvimos digamos, una de las cosas que ha logrado este proceso es que una funcionaria pública de una institución que encargada de darle ayuda, auxilio a personas que sobrevivieron o familiares del incendio de una guardería que se llama ABC en el estado de Sonora, donde murieron 43 niños, creo que un poco más, perdón, que no recuerdo la cifra exacta. Pero ella, cuando administró el dinero destinado a esas familias, contrató a sus parientes y los parientes le vendieron productos a doble, 3 o 4 veces más el valor normal que la gente puede encontrar en una farmacia. Entonces se hizo que hubiera un enriquecimiento ilícito de la funcionaria. Cuando el reportero presentó la investigación, Alana Viña presentó la investigación, presentó esta revelación de que la funcionaria había contado a sus parientes, que habían inflado los precios. Se publicó el reportaje, la organización aliada, que fue la Iniciativa Sinaloa, presentó la demanda. Tardó un año esa demanda y al final del año la agencia interna determinó que la funcionaria sí había incurrido en una violación grave a la administración pública, había incurrido en un delito de la administración pública y entonces la sacó le prohibió o volver a obtener un puesto público por muchos años. Me parece que, si mal no recuerdo, por 12 años, que fue algo que Emily Swing, que hizo esta presentación, dice, bueno, nuestra historia puede atraer un cambio positivo. Esas son las preguntas que nosotros nos debemos hacer al momento de hacer una investigación, ¿no? Tratar de saber la importancia que tiene esta investigación para las y los lectores, qué han investigado otros colegas, qué es lo que no se ha investigado. Se puede hacer una base de datos, cómo puedo encontrar una narrativa adecuada para mi historia. Esto es el manual de Bellingcat. Ahora voy a tenerles aquí, hay un vínculo a todos los. Es un documento a todos los links que utilicé durante la presentación, que es una forma de resumir pues lo que yo les quiero compartir. Y aquí les voy a poner el vínculo. Esos son los links que utilicé en esta presentación. Hice un sitio web, pero parece que al principio no fue muy visible para todos, entonces por eso es que no les di el sitio web, pero si ustedes lo pueden ver más tarde, voy a tratar de ver por qué no se hizo público, pero puedo aquí, ustedes pueden ver, ese es el sitio web que armé para esta oportunidad. Bueno, simplemente quiero agradecer, muchas gracias, son las 11 y ya son a punto de cortarme, nos vemos, sigan adelante en la Latino Media Zone. Muchas gracias.